Bienvenidos y muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es Jorge Faguaga y junto a mi compañero Diego Alan Sánchez vamos a estar platicando sobre una herramienta que probablemente todos usemos, pero a la que pocas veces le sacamos como que todo el jugo. Esa herramienta, como ya lo pueden estar viendo en el título de la presentación, es SharePoint. Muchos de nosotros pensamos en SharePoint simplemente como el disco duro en la nube de la empresa o el lugar donde la gente de TI guarda los archivos que nadie encuentra. Hoy me gustaría romper ese mito con ustedes. SharePoint no es solo un archivero digital, sino que es el corazón de colaboración en Microsoft 365. Y su verdadero valor no está en guardar cosas, sino en cómo nos permite trabajar al mismo tiempo, que no nos estorba y que mantiene a todo el equipo en la misma sintonía. A lo largo de esta presentación vamos a estar viendo tres aspectos muy importantes. Uno de ellos es la biblioteca de documentos, permisos y accesos y el uso correcto de las herramientas de SharePoint. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por estarnos acompañando hoy en este webinar de SharePoint. Gracias a mi compañero Jorge por permitirme estar con él presentando. Y bueno, para empezar, vamos a explicar lo que es una biblioteca de documentos y la importancia que tiene SharePoint. Pero antes que nada, déjenme les comparto pantalla para que pues puedan ver visualmente lo que es una biblioteca de documentos y poder entenderla de mejor manera. Listo. Pues una biblioteca de documentos es un sitio en SharePoint, pero bueno, para entender una biblioteca de documentos tenemos que entender lo que es la analogía del archivero inteligente. Y es que imaginen que una carpeta de Windows es una caja de cartón en donde avienta los papeles y solamente sirve para eso. Tú vas, avienta los papeles a esa caja de cartón y hasta ahí. Pues bueno, una biblioteca de SharePoint es más que eso, ya que si lo imaginamos es como un archivero de cristal en donde cada documento tiene una etiqueta, que básicamente estas etiquetas son metadatos. Entonces, no solo guardas el archivo, sino que guardas todo un contexto de lo que viene detrás de ese documento y no solo estás guardando un archivo simplemente como lo guardarías en cualquier otra plataforma o simplemente en el explorador de Windows. Y pues bueno, como pueden ver, aquí mi compañero Jorge y yo hicimos una biblioteca de documentos en la que hicimos algunos documentos de Word, Excel, PowerPoint y una carpeta de prueba. Pues bueno, a diferencia de cuando tú guardas tus documentos en el explorador de Windows, aquí una biblioteca de documentos en SharePoint te permite estructurar la información. Aquí podemos crear, subir y editar archivos. Para subir archivos aquí en SharePoint, yo creo que ya todos lo sabemos, pero si no, les explico rápidamente. La verdad es que es muy sencillo. Tienes tu explorador de archivos de Windows, simplemente vas, arrastras un archivo, ya sea a una carpeta o si lo quieres que no se suba a una carpeta, sino al grupo en general de SharePoint, simplemente la arrastras y listo, se empieza a subir el documento en SharePoint. Y pues bueno, ahora les quiero mostrar una de las cosas más importantes que tiene SharePoint, que es la magia de la colaboración en tiempo real. Como ya les comenté, aquí tenemos tres archivos. En este caso me voy a meter al archivo de Word. Y si mi compañero Jorge me ayuda igual metiéndose al archivo de Word, para que vean la magia de la colaboración en vivo de SharePoint. Como pueden ver, aquí ya me aparece que él ya está también en el documento. Ya está escribiendo, él puede escribir, yo también puedo escribir. Y listo, esta es la magia y la cosa, yo creo que una de las cosas más importantes que tienen las bibliotecas de documentos en SharePoint, ya que pues con la colaboración en tiempo real, eh, anteriormente se detenía el flujo de trabajo, ya que no sé si a alguno de ustedes les pasó que tal vez querías abrir un documento y te decía, oye, no lo puedes abrir porque Jorge lo tiene abierto, otra persona lo tiene abierto y bueno, hasta que ellos no lo cierren, tú no lo puedes abrir, no lo puedes editar, no lo puedes ver. Entonces, todo esto se acabó gracias a la colaboración en tiempo real de SharePoint. Ahora la colaboración es mucho más fluida y ahí les doy un punto importante. Tú en un archivo, ya sea de Word, Excel, PowerPoint, lo puedes estar editando junto a otras 98 personas. Es decir,
Un archivo que está en una biblioteca de documentos en SharePoint lo pueden editar hasta 99 personas al mismo tiempo. Entonces, pues es algo muy importante, ya que si tú trabajas en un equipo bastante grande, ya sea de 50, 60 personas, no te tienes que preocupar porque alguno cierre el archivo o porque alguno le ponga versión 1, ¿no? Y ya lo mandas, lo editas, se lo mandas a tu otro compañero lo edita y le pone archivo final versión 2. Se lo manda a otro compañero y le pone archivo final versión 3. Entonces, todo esto se acabó gracias a la colaboración en tiempo real de SharePoint. Como les repito, puedes colaborar hasta con 99 personas al mismo tiempo. Y bueno, otra cosa muy importante que nos da SharePoint, el historial de versiones, ya que le salvará la vida a más de una persona. Como pueden ver, voy a regresar a mi sitio de SharePoint. En este caso, como pueden ver, ahorita Jorge y yo editamos que es el documento de Word. Entonces, si yo simplemente le doy clic derecho, me voy hasta abajo y le doy en historial de versiones, me aparece quién ha editado el documento. Aquí me aparece que yo lo edité 2 veces, que Jorge lo editó. Entonces, es algo muy importante porque cada vez que alguien haga algún cambio o edite algo, simplemente te va a aparecer aquí quién lo editó, a qué hora lo editó, en qué fecha lo editó. Y pues obviamente lo van editando, el archivo se va haciendo más grande. Entonces, del lado derecho podemos ver el tamaño actual de ese archivo. Y otra cosa muy importante es que SharePoint guarda automáticamente los cambios. En ese caso, si tú haces un cambio, no es necesario que tú vayas, le des archivo, le des guardar, elijas la ubicación, simplemente aquí lo editas, cierras el archivo y pues se guarda automáticamente. Pues como ya les mencioné, es muy fácil arrastrar archivos. Entonces, esto sería lo que es una biblioteca de documentos en SharePoint. Entonces, queridos espectadores, vamos a pasar ahora a un tema crítico, ¿ok? La seguridad y los permisos. ¿A qué voy con esto? Muchas veces no todos necesitan ver todo, y mucho menos editarlo. En SharePoint nos vamos a manejar principalmente con 3 grupos, ¿ok? Esos 3 grupos son propietarios, integrantes y visitantes. Los propietarios tienen el control total del sitio, es decir, que pueden borrar el sitio entero si es que así lo desean. Ajá. Esa es la función de un propietario. Los integrantes pueden editar, agregar y borrar documentos. Este es el permiso ideal para el día a día del equipo. Y por último, también tenemos a los visitantes, que solamente pueden leer y descargar. Este permiso es perfecto para cuando quieres informar a otros departamentos sin que lleguen a tocar tus archivos. ¿A qué voy con esto? Si yo quiero compartirle mi archivo, mi documento, mi carpeta a alguien más, ajá, y no quiero que esa persona haga ninguna modificación más que solamente lo pueda ver y si quiere hacer alguna modificación, lo pueda descargar, yo le voy a dar el permiso de visitante. Con esto, mi archivo, el archivo que tengo yo subido, no se va a modificar ni se va a poder mover. Este es el permiso de visitante. Un concepto vital es entender que los permisos se heredan de arriba hacia abajo. O sea que si tú das acceso al sitio, la gente o las personas a las que tú les diste el acceso van a tener también acceso a las bibliotecas, ¿ok? Pero también nosotros vamos a poder romper esa herencia y dar únicamente acceso a un solo archivo, a una carpeta o a una sola carpeta, ¿ok? O sea que si yo le doy permiso únicamente para que acceda a un solo archivo y no a mi sitio completo, vamos a inmediatamente romper esa jerarquía, esa herencia. Ajá, para que ya no pueda mover nada más fuera de mi sitio y solamente pueda a lo mejor editar un solo documento o una sola carpeta que está dentro de mi sitio. ¿Ok? Y para que quede un poquito más claro esto que les estoy explicando, vamos a pasar a una pequeña demostración. Nuevamente nos encontramos en nuestro sitio de SharePoint y yo le voy a dar a clic aquí un segundito. Listo. Y aquí es donde ocurren los errores más comunes. Cuando nosotros le damos clic en compartir, el cual es este botoncito que tenemos por acá, me va a desplegar un pequeño menú, ¿ok? Aquí es donde nosotros tenemos que tener extrema precaución y muchísimo, muchísimo cuidado, ¿ok? Si yo le doy clic en copiar vínculo, ese vínculo va a hacer que cualquier persona, o sea, cualquier persona, si es que nosotros no tenemos habilitadas nuestras etiquetas, pueda acceder a ese documento, a esa carpeta y hacer las modificaciones que esa persona quiera, ¿ok? Eso es lo que pasa cuando nosotros le damos a copiar vínculo, que se comparte con cualquiera. Para evitar que esto pase, lo que vamos a hacer es directamente buscar a la persona dentro,
de este recuadro que ya está aquí marcado, ¿ok? Por ejemplo, yo solamente le quiero mandar este documento a Diego y a Gio, ¿listo? A estas dos personas se los quiero mandar y solamente ellos dos van a tener acceso a ese documento, ¿ok? Pero yo también puedo modificar ese acceso. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy fácil. Del lado derecho se despliega un pequeño menú en el cual nos menciona que puede editar, que puede revisar, que puede ver o que no puede descargar. ¿Ok? Vamos a repasar rápidamente qué hace cada cosa, que la verdad es que viene aquí especificado, muy explícito qué es lo que hace cada permiso. Ajá. Está el permiso de puede editar, o sea que puede hacer cualquier cambio. El permiso de puede revisar, ajá, o sea que puede ver el documento y puede sugerir cambios a ese documento. Está el permiso de puede ver, en el cual solamente va a poder visualizar ese documento, pero no va a poder realizar ningún cambio. Y el último archivo que tengo, el último permiso que tengo, perdón, es el de no se puede descargar. Este nos dice que la persona a la que yo le comparto este acceso puede ver, pero no va a poder descargar mi documento, ¿ok? Entonces ya con nosotros nos quedamos con la tranquilidad de que los permisos y mi documento está seguro, ¿vale? También nosotros podemos editar los permisos del vínculo, para que no todas las personas que tienen ese vínculo puedan acceder a él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Aquí del lado derecho de copiar vínculo aparece un engranaje, ¿ok? Y nuevamente me va a desplegar un pequeño menú, en el cual me va a decir que únicamente las personas en mi compañía, en mi empresa, en este caso Open Systems, puedan acceder a este documento. O sea, lo puedan editar, lo puedan ver, lo puedan descargar. Eso sí es muy importante. Cada que nosotros copiamos el vínculo, como bien les dije, cualquier persona va a poder hacer la edición de mi documento. Para evitar que eso pase, ya les dije que tenemos que regresar al menú anterior y buscar a la persona en español que pueda hacer cualquier cambio. ¿Ok? Lo que me parece, las personas es que, por ejemplo, a lo mejor y la persona perdió el documento, no encuentra el correo, no encuentra en dónde lo dejó, no saben dónde está ese documento. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo puedo dar el permiso a que solo las personas con acceso existente, o sea, todas las personas a las que yo ya le di previamente acceso, puedan meterse a ese documento con mi link. O sea que si ese link le llega a una persona que no esté en la lista de permitidos, esa persona no va a poder acceder a ese documento, ¿vale? Y por último está la opción de personas que elijan. Aquí vamos a compartir con personas específicas que yo elija dentro de Open Systems o de su empresa, en la empresa en la que ustedes pertenezcan, ¿ok? Ya sea con su nombre, con un grupo o con su correo electrónico. Otra cosa muy importante es que incluso nosotros podemos cambiar las opciones de este link. Se me va a desplegar este mismo menú aquí en donde dice más opciones, en las que igual va a estar la opción de puede editar, puede revisar, puede ver o no puede descargar o solamente puede ver, ¿vale? Y tenemos también una fecha de expiración para este documento. O sea que si yo quiero que solamente las personas a las que les comparte el link puedan revisar mi documento de tal fecha a tal fecha, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser menos de un día. Yo puedo establecer esa fecha de expiración aquí en este mismo menú, ¿ok? Y finalmente le doy clic en aplicar, ¿vale? Y por último, si yo tengo ya aquí seleccionados a mis personas, a las personas a las que le quiero enviar este documento, le voy a dar clic en enviar. Otra parte importante es el uso de las herramientas. Ya les explicamos qué es SharePoint, cómo funciona, lo de los accesos, la privacidad, pero ustedes dicen, bueno, y en este caso SharePoint, ¿cuándo lo utilizo? Pues bueno, en anteriores webinars ya hemos explicado lo que es OneDrive, lo que es Teams y actualmente pues lo que es SharePoint. Pero si no se han conectado, pues vamos a darle un pequeño repaso para saber en qué momento nosotros tenemos que utilizar cada una de estas tres herramientas que quizás parecen pues muy parecidas en cuestión de almacenamiento de información, pero la realidad es que se manejan bastante diferente. Pues bueno, primero comencemos con OneDrive. OneDrive, como ya lo hemos visto, es pues tu almacén personal. Supongamos que es como tu mochila, solo tú sabes lo que hay dentro de tu mochila y en este caso, pues mucha gente lo ocupa solo para archivos personales, para borradores, antes de ya compartirlos con un equipo. La siguiente herramienta es Microsoft Teams.
Pues bueno, Microsoft Teams es el trabajo en progreso y para la comunicación rápida. Es decir, que tú en OneDrive ya hiciste un borrador, ahora lo subes a Teams para compartirlo con tu equipo y que ese equipo te dé, oye, agrégale esto, quítale esto, agrégale una imagen, no sé, ¿no? Entonces, supongamos que Teams es como la mesa de taller. Todos meten mano, es dinámico y es rápido. Y por último, la herramienta de SharePoint, que es la que le estamos explicando el día de hoy. SharePoint básicamente ya la gente lo utiliza para los archivos finales, que dicen, oye, ya hice el borrador en OneDrive, ya lo editamos en Teams, pues bueno, ahora ya lo subo a SharePoint, ya casi está el documento listo, ya está todo bien, pues bueno, ahora sí lo subo a SharePoint para que todo el mundo dentro de tu organización o quien tenga la biblioteca de SharePoint, pues lo pueda ver. Entonces, supongamos que SharePoint es como ya la biblioteca municipal, todo está ordenado, ya todo es oficial y pues ya todo es para una consulta masiva. Entonces, aquí les va un tip. Cuando tú subes un archivo a un chat de Teams, se guarda en tu OneDrive. Cuando lo subes a un canal de Teams, se guarda en la carpeta de SharePoint. Y cuando tú lo subes a Teams, pues se guarda igual en SharePoint. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos con otra parte que es la sincronización y explorador de archivos. Yo sé que a mucha gente, no sé si aquí a alguien no le gusta trabajar en el navegador, entonces SharePoint básicamente se trabaja en el navegador, pero hay mucha gente que dice, oye, yo no quiero trabajar en el navegador, yo quiero trabajar localmente en mi computadora, en el explorador de archivos, como siempre lo he hecho. Entonces, este tip es para las personas que son clásicas, que les gusta trabajar en su ordenador. Supongamos que tenemos aquí, ¿no? Un sitio de prueba que ya tenemos, tienes aquí todos los documentos con tus compañeros de trabajo, con tu equipo, y lo que podemos hacer aquí es sincronizar o simplemente agregar un acceso directo a OneDrive. Entonces, supongamos que a mí no me gusta trabajar en el navegador, simplemente voy, le doy aquí, le doy en agregar acceso directo. A mis archivos, tú puedes elegir, no sé, en tus archivos de OneDrive, puedes elegir alguna carpeta específica en OneDrive, lo que tú quieras, ¿no? Le das, por ejemplo, en mis archivos y ya. Aquí dice que está agregado. En este caso, si yo voy a mi explorador de archivos de Windows, me voy a OneDrive y busco el documento, aquí está. Este es el documento que lo tenemos en el SharePoint, pero en este caso yo lo que hice, lo pasé a mi explorador de archivos de Windows. Aquí me aparece quiénes son los autores, me aparece que el autor es Jorge Faguaga, en este caso él fue el que lo hizo, él fue el que lo subió. Entonces, pues bueno, simplemente le doy clic y listo. Ya lo puedo estar trabajando directamente en mi aplicación de Word sin necesidad de estar yendo al explorador de Internet. Aquí también puedo hacer cambios. Hola. Y pues ya en automático cierro esto, el cambio se hizo y si me voy aquí a SharePoint, aquí también va a aparecer el cambio. Entonces es un tip muy importante para los que no se sienten cómodos trabajando en el navegador. Es algo que pues les recomiendo utilizar, es algo bastante útil, funciona igual que si lo estuvieras trabajando en el navegador de Internet. Y pues bueno, con esto tienen sus archivos de la nube directamente ya almacenados en su computadora. Y pues bueno, obviamente sin ocupar espacio en el disco duro hasta que ustedes lo abran. Y pues nada, eso es prácticamente todo lo que tenemos preparados para ustedes. No sé si existe alguna duda. Me parece que en algún momento se llegó a trabar mi explicación, así que si no quedó algo claro, si gustan que les repita algo, con mucho gusto lo puedo hacer. Les ofrezco una disculpa por esos problemas técnicos. Si les puedo repetir alguna parte que no haya quedado claro, que se haya trabado, con mucho gusto me lo pueden dejar en el chat y lo podemos volver a repetir. Todavía hay un poquito de tiempo para manejar el webinar. Entonces, adelante con las preguntas, por favor. Sí, dice que se puede regresar a una versión de modificación de los archivos. Es correcto. Simplemente te vas a tu carpeta de SharePoint, le das clic derecho y le das en historial de versiones. Ahí te van a aparecer quién ha modificado todos los archivos y en este caso, no sé, si tú quieres encontrar una versión que se modificó hace 2 semanas, pues simplemente le das scroll, ves todas las modificaciones que se han hecho y dices, pues bueno, creo que esta fue la fecha en donde se modificó, la abres y listo. Puedes restaurar a esa versión de archivo la cual quieres recuperar. Gracias. Pregunta es respecto a la posibilidad de compartir archivos o carpetas desde SharePoint
hacia afuera de la organización. ¿Es posible? Sí, es posible, pero no recomendable. Ajá. También hay que ver qué tipo de permisos se tienen. Ajá. Si es necesario habilitar algún permiso en especial, pero sí, es posible compartiendo el link del sitio o del documento o de alguna carpeta en especial, es posible compartirlo con alguien fuera de nuestra organización. Pero no es tan seguro. Tal vez Es cuando lo correcto. Sí. compartes con un externo no tienes tanta privacidad, ya que, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres compartir un archivo dentro de otra organización, simplemente selecciona los nombres, seleccionas a quién se lo quieras compartir, como bien enseñó mi compañero Jorge, pero en este caso, si tú lo quieres compartir con un externo, simplemente le tienes que dar en copiar enlace, se lo mandas al externo, pero tal vez ya no tienes tanto control de la privacidad del documento, ya no sabes si lo va a descargar, si lo va a compartir con otras personas. Entonces, esa es pues yo creo que la desventaja, que tal vez ya no tienes tanta seguridad en ese archivo o en esa carpeta que estás compartiendo con un externo. Sí, me queda claro el tema de la seguridad. Sin embargo, la pregunta va más bien hacia si yo comparto un enlace de SharePoint dentro de mi organización, ese enlace no va a servir fuera, porque es un enlace ya con ciertos privilegios y con Sí, ciertas características. Ahora, si yo quiero esa misma carpeta, obviamente tengo que generar un enlace distinto. Sin embargo, en las opciones que vimos, no aparece la opción que dice cualquier persona, solamente dice personas específicas. Entendería yo que si yo pongo una dirección externa dentro de esa opción, es posible que se comparta fuera, pero si yo no quiero poner la dirección de la persona y en la opción perdón, en OneDrive, cuando compartimos una carpeta, sí aparece una opción que dice cualquier persona, como nos mostraron, pero cuando estamos en SharePoint, no. ¿Eso se puede habilitar? Sí, es correcto. Eso se habilita dentro del tenant de SharePoint. Simplemente te vas a permisos y le das que puedas compartir documentos o carpetas con personas externas y se habilita la opción. Correcto. Igual, cabe recalcar que al principio de la presentación mencioné un poquito que SharePoint es el sitio de la empresa, ¿no? Es nuestro sitio. Claro que podemos agregar a gente externa, ya dijo Diego cómo es que se hace, pero es importante recordar que SharePoint es el sitio de la empresa en sí. Ujú. Los sitios de nuestra empresa, nuestros equipos, nuestros colaboradores, todos trabajan en SharePoint dentro de nuestra empresa. Claro que podemos agregar a más gente, pero SharePoint está más dirigido hacia nuestra empresa, ¿vale? Es correcto. Pues nada, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, por haberse conectado. Para nosotros, como siempre, es un gusto, es un placer el estar preparando y el estar presentando todo esto para ustedes. Y por favor, esténse atentos a próximos webinars, a próximas masterclass. Les estarán llegando invitaciones por correo, por WhatsApp a lo mejor. Y pues nada, les invitamos a que exploren más recursos y que agenden una sesión personalizada con nosotros para explorar esos mismos recursos. Muchísimas gracias.